Amados hermanos, Dios les bendiga en este día. Como siempre, les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Estamos ya listos para iniciar nuestro grupo de amistad hogareño. Y bueno, el día de hoy tenemos una lección muy bonita, muy importante que va a edificar nuestras vidas. Así que esté muy atento para lo que el Señor nos quiera enseñar a través de su palabra. El tema de hoy se titula La palabra de Dios no pasa jamás, no desaparece. La palabra de Dios no pasa jamás, es el tema del día de hoy. Bueno, le invito para que comencemos en oración y pongamos este grupo de amistad en el mano del Señor Jesucristo. Recuerde que sin Él no podemos hacer nada. Así que le invito para que oremos juntos y de esa manera vamos a dar inicio. Padre Celestial, venimos una vez más en el nombre de Jesús para darte gracias, Señor Jesucristo, por este día que nos has dado y para que nos des la orientación, la sabiduría, el conocimiento, Señor Jesucristo, para desarrollar este tema y que tu palabra sea, Señor Jesucristo, fortaleciendo nuestras vidas, edificando nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de hacer esta breve oración y poner esta lección, este grupo de amistad hogareño en la mano de Jesucristo, ahora le invito para que vayamos al tema del rompehielo. Y es una pregunta que tenemos por aquí, la cual dice así: ¿qué piensa usted del compromiso personal? ¿Qué piensa usted del compromiso personal? Es decir, cuando usted hace un compromiso muy personal, ¿qué piensa de ese compromiso? Pues un compromiso de pagar un carro, el compromiso de vivir con su esposa hasta que la muerte los separe, o con su esposo. Es un compromiso personal que se hace, o el compromiso de liquidar, por ejemplo, un préstamo que usted adquirió. ¿Qué piensa usted de todo ello? Díganos, o más bien comente allí con los miembros del grupo, por favor. Entonces regresamos enseguida para iniciar con el tema de la alabanza. ¿Ven? Entonces, volvemos en unos cuantos minutitos mientras usted contesta la pregunta: ¿qué piensa del compromiso personal? Amén.
Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, estamos aquí ya para alabar al Señor con todo el corazón. Así que la persona que está encargada o encargado del tema de la alabanza, prepare por allí su tema de alabanza y vamos a exaltar el nombre de Jesús de una manera muy especial. Amén. Así que regresamos enseguida después de la alabanza. Gloria a Dios. Amén, bendiciones. Bueno que ya estamos aquí después de haber exaltado el nombre de Jesucristo y ahora vayamos a la palabra del Señor. Y le invito para que abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo número 5, verso 17 al verso 21, y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Verso 17, comenzamos. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así se enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bueno, entonces ahí vamos a dejar con la lectura bíblica, y el tema, repito, es la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, mire, la palabra de Dios es una, no cambia. Sin embargo, al amparo de que estamos en el tiempo de la gracia, hay quienes pretenden asumir en su vida solamente los versículos que les convienen. La Biblia nos da enseñanzas desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero claro, suele suceder que hay personas que solamente toman unos cuantos versículos de acuerdo con sus intereses, digamos así, personales, e ignoran los demás preceptos que Dios nos dejó para vivir una vida de éxito, de bendición. Cuando la palabra de Dios se toma solamente a nuestra conveniencia, y me refiero, para ser claro, se toman algunos versículos, otros no, esto sí me gusta, no estoy de acuerdo con esto. Entonces vivimos una religión que nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. Entonces esa es la razón por la que decenas de personas, muchas personas comentan y dicen: no quiero comprometerme con ninguna denominación en particular. Es decir, no quiero estar comprometido con ninguna denominación, con ninguna iglesia. Y aseguran, ¿verdad?, que cada uno puede vivir o servir a Cristo a su manera. ¿Por qué razón? Porque no quieren compromiso con la palabra de Dios. Esa es la verdad. Entonces, en cierta medida, pues, tienen razón, digamos así. ¿Por qué razón? Lo primero es que si una persona puede aprender los principios bíblicos y vivirlos, es que debe primar la coinonía, es decir, el compañerismo que eso se experimenta en una iglesia. Es decir, bueno, yo me gusta la palabra de Dios o leo la Biblia, pero no quiero comprometerme con ninguna iglesia. Entonces, en cierta manera, ellos tienen razón en el sentido de que no quieren compromiso. Entonces, al no tener compromiso, mejor prefiero quedarme en mi casa. Pero una persona comprometida con la palabra de Dios sabe que Dios dejó su iglesia para que tengamos compañerismo, para que tengamos coinonía. Es muy importante.
El salmista lo expresa de esta manera y dice, mira cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces Dios dejó su iglesia, ¿para qué? Para que aprendamos a vivir en armonía. Uno vive en armonía respetando a cada persona, a cada miembro que se congrega. Es decir, nos congregamos juntos para alabar a Dios y nos respetamos unos a otros. Ahora mire, la vigencia de las enseñanzas de toda la Biblia, bueno, ¿cuándo caduca? Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que todas las enseñanzas son válidas para nuestro tiempo, excepto las de carácter sacrificial, que fundamentalmente están descritas en el libro de Levítico. Es decir, la Biblia nunca caduca, pero hay cosas que ya no se practica porque era un tipo de, por ejemplo, hoy en día ya no sacrificamos corderos, no sacrificamos machos cabríos, no sacrificamos ese tipo de animales. ¿Por qué razón? Porque ahora el Cordero Perfecto es nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado hace más de 2000 años. Entonces, de cierta manera, lo que se hizo en el tiempo antiguo era un tipo de lo que Dios iba a hacer en el tiempo de la gracia. Ahora, mire, es muy importante entender lo siguiente, que el origen de la palabra de Dios, pues es Dios mismo. Es Dios mismo, y que en la palabra de Dios encontramos los consejos, la sabiduría, encontramos todo lo necesario para vivir una vida bendecida y sobre todo llegar a la vida eterna. Las enseñanzas bíblicas aplicables a nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean son tan vigentes ahora como la fueron en el momento en que se solidarizaron entre el pueblo. Aplicar tales principios es eficaz. Esa es una de las poderosas razones por las que el Señor Jesús dijo a su pueblo y a usted a mí nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar, o sea, para eliminar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley o desaparecerá, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, regresando un poquito a lo que dijimos hace un ratito, que sí, en el Antiguo Testamento encontramos ciertos sacrificios que se hacían, vuelvo a repetir, como de corderos, como de machos cabríos, o también, por ejemplo, se guardaban ciertos días, como el día de reposo, porque todo eso era un simbolismo. Lo que Dios iba a traer, era con Cristo, era el reposo al interior del alma. Entonces Dios lo estableció, al pueblo de Israel para que ellos fueran ahora sí que los iniciadores de algo que Dios iba a hacer en el tiempo de la gracia. Y así muchas cosas que antiguamente se practicaron hoy ya no se practica. ¿Por qué razón? Porque correspondía o tenía la finalidad, de ser un prototipo de lo que Dios iba a hacer en nuestros tiempos. Entonces hoy en día, ¿por qué no venimos a la iglesia con un cabrito o con un corderito? Porque ya Jesucristo fue el Cordero Perfecto. Juan el Bautista lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ya nosotros no traemos un cordero a la iglesia, ya no tenemos un altar de piedra para sacrificar allí los corderos o los machos cabríos, porque ya Jesús fue sacrificado por nosotros. Pero hay otras cosas, que se aplican tal y como están escritas en la palabra del Señor. Por ejemplo, Jesús dijo, amarás a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no cambia. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento y lo sigue repitiendo en el Nuevo Testamento. Entonces eso no cambia. Entonces vayamos aquí. Mire, Cristo especificó que no vino a abrogar, es decir, no vino a deshacer, la palabra de Dios de ninguna manera, sino vino a cumplir. Si él estuvo en el monte Sinaí,
se proclamaron las leyes para el pueblo de Dios, que somos nosotros, ¿cómo habría de invalidarlas? De ninguna manera. Tenga presente que el amado Señor Jesucristo, ¿verdad?, es Dios hecho hombre. Es decir, ese Dios que habló con Moisés es el mismo Dios, ¿verdad?, que se manifestó en carne en la persona del Señor Jesucristo. Vayamos allí a San Juan 16 a 28. Quiero leer aquí algo en ese pasaje de San Juan 16 y en el verso 28. Y dice así la palabra del Señor: salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, Él vino, se humanizó, pero Él es Dios, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Ahora, en el verso 18, en el capítulo 38 y en el verso 37, dice así: le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Es decir, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora miren, las enseñanzas bíblicas son para cumplirlas. Resulta interesante estudiar la declaración del Señor cuando dijo lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así se enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 19. Entonces, los maestros de la ley en la época de Jesús, aunque tenían sobre sus hombros la enorme responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, eran quienes invalidaban con sus tradiciones la misma palabra de Dios. Es decir, ¿qué fue lo que pasó en el tiempo de Jesús? Bueno, aquellos que eran los predicadores de aquel entonces, en lugar de enseñar a la gente la palabra de Dios, de mostrar a la gente la palabra del Señor, hicieron una cantidad de ritos, una cantidad de tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, igual ocurre en nuestro tiempo, ¿verdad? Esto puede suceder y hay que tener mucho cuidado. La diferencia, la marca, la fidelidad que muestran a las enseñanzas bíblicas como cristianos, y si nos declaramos discípulos, debemos cumplir, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Cumplir en griego es una palabra que traduce completar, llenar. Desde la antigüedad quedó claro que algo que identifica al pueblo de Dios es la fidelidad a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por ejemplo, si soy cristiano, entonces yo debo cumplir en mi vida la palabra de Dios. Un ejemplo, la Biblia dice, no robarás. Bueno, entonces si yo veo que a alguien se le cayó la cartera, bueno, puede ser que la persona no se da cuenta, y si yo vi y la tomo y yo no le digo a la persona, mira, tu cartera se cayó, y me quedo con ella, entonces eso es robar. Entonces yo no estoy cumpliendo la palabra del Señor. O, por ejemplo, la Biblia dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero si yo en lugar de estar amando, estoy odiando o aborrezco a la gente, entonces yo no estoy cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, notemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, es para cumplirla, para creerla y cumplirla. Eso es muy importante. Entonces, en el tiempo de Jesús, sí, leía la palabra de Dios, pero no la cumplía. Y por consiguiente, tomaron la decisión de sacar una cantidad de tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Mire, vayamos allí a Isaías 59. Isaías 59 dice lo siguiente. Vamos a ver aquí, Isaías 59, y en el verso 78 dice de la siguiente manera. Isaías 59, vamos a ver aquí. Permítame aquí un poquito. Gloria a Dios. Hay algo aquí que es el 59, verso 7 al 8, ese es el versículo. Dice así: sus pies corren
Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos su luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la palabra del Señor? Que bueno, mira, cuando en lugar de cumplir la palabra del Señor corremos a hacer lo malo, entonces la paz se aleja de nosotros, el gozo se aleja de nosotros, la tranquilidad se aleja de nosotros. ¿Por qué razón? Porque no conocemos, o más bien no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y la palabra de Dios hay que aplicarla tal y como está escrita. Amén. Ahora miren, la palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios es para vivirla en todo el contexto. Es uno de los claros postulados que dejó el Señor Jesús cuando dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La ley o el Torah comprende toda la voluntad revelada de Dios. La expresión, es decir, la ley y los profetas, representa la división de las escrituras del Antiguo Testamento en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, pero toda la palabra de Dios realmente es la ley de Dios escrita, los principios de Dios escritos, y los principios no cambian. Por ejemplo, hay gente que dice: bueno, ¿dónde dice ahí que no debo fumar? Bueno, ahí no encuentras la palabra fumar, pero sí dice la palabra de Dios que somos el templo de Dios y que cualquiera que destruya el templo de Dios, pues Dios le va a destruir a él. Entonces, y que eso afecta el templo de Dios. Entonces, por eso es que vemos que la Biblia tiene principios que aplicamos hoy en día. Ahora, la Biblia nos habla acerca de, por ejemplo, no fornicar. Amén, que la fornicación es pecado. Entonces, el seguir fornicando, entonces ya estamos no viviendo la palabra de Dios, si estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y eso no va a traer resultados positivos a nuestra vida, sino nunca vamos a experimentar la bendición de Dios en nuestra vida si continuamos con una vida fuera de la palabra de Dios, es decir, contraria a la palabra del Señor. Ahora, vamos aquí a reflexionar lo siguiente. Vamos a hacer unas preguntas de reflexión. ¿Considera usted que es posible vivir la vida cristiana a la manera de cada uno sin necesidad de congregarse en ninguna iglesia? ¿Verdad? ¿Usted cree que podemos vivir la vida cristiana a la manera de cada quien que la viva como quiera sin congregarse? No. ¿Por qué razón? Porque Dios fue el que estableció su iglesia y Él dijo: les daré pastores conforme a mi corazón. ¿Para qué? Para guiar, para pastorear a la gente, a las personas que en la Biblia se les llama ovejas. Entonces, la respuesta, ¿verdad?, es no. Necesitamos ser parte de una congregación. Necesitamos un pastor que nos pastoree, que nos enseñe, que nos guíe, que nos amoneste en ocasiones. Entonces necesitamos congregarnos. Ahora, la pregunta que sigue es: ¿cuáles considera que son los principios bíblicos del Antiguo Testamento que no tienen aplicación para nuestros tiempos? ¿Verdad? ¿Qué principios no tienen aplicación ahora para nuestros tiempos? Podríamos decir, en la antigüedad, ¿verdad?, se enseñó que ojo por ojo, diente por diente. Ahora Jesucristo, ¿verdad?, dijo: oíste que fue dicho, ¿verdad?, que hay que amar al prójimo, ¿verdad?, que ahora hay que no tomar venganza, ahora hay que encomendar la causa a aquel que juzga todas las cosas. Así que la otra cosa es: ¿por qué debemos cumplir los principios bíblicos? ¿Cuál es la apreciación que tiene Dios, los creyentes que obran en consonancia con su palabra? Bueno, la Biblia dice que aquel que funda su casa sobre la roca,
aunque vengan tempestades, aunque vengan ríos, o crezcan los ríos, soplen vientos, su casa no va a caer. Eso habla de fundamentar nuestra vida cristiana en la palabra de Dios, caminar de acuerdo con la palabra del Señor. Y con esto terminamos ese tema tan interesante. ¿Verdad? Que la palabra de Dios es importante vivirla. La palabra de Dios la dejó para que nuestra vida fuera guiada por la palabra del Señor. El salmista dijo: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que si usted vive su vida sin la dirección de la palabra del Señor, le aseguro que no va a tener el éxito que Dios quiere que tenga. Yo le invito para que usted viva su vida de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con los principios bíblicos, que se deje guiar por la palabra del Señor. Así que con esto vamos a terminar y vamos a darle gracias al Señor por la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, es como una lámpara que nos alumbra en tiempos de oscuridad. En tiempos oscuros, y es la palabra de Dios quien nos guía. Amén. Entonces, gracias por su atención y nos vemos para la próxima. Así que vamos a hacer una oración breve. Y si usted todavía no tiene una Biblia, yo le sugiero que usted consiga una Biblia para que su vida sea guiada por la palabra del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias por este tema tan importante que hemos leído acerca de los principios de tu palabra. Padre Santo, pedimos, Señor, que nos guardes, Señor Jesucristo, que nos ayudes, Señor, para que podamos, Señor Jesucristo, hacer las cosas de acuerdo con tu santa misericordia. Oramos en nombre de Jesús. Amén.